Como bien hemos hecho en la introducción, y nos apoyaremos de nuevo en la continuidad en el capítulo 11 del libro de Primera de Reyes, porque entendemos que es el punto de partida eh, del, del cabalismo judío. Ahí se abrió la ventana eh, para establecer las raíces fundamentales, se le dio forma. Aquí pudiéramos decir de que todos los elementos se agruparon. Eso es lo que queremos dejar ver. La consecuencia de la división del reino, porque la Biblia claramente explica que dado la sabiduría del rey Salomón, Salomón se excedió en su sabiduría. Y en la misma Biblia explica que hubo un extravío. Ya habían visto, se hubiesen dado visos de este tipo de entidades, como en el caso de Saúl, del demonio que lo atormentaba. También en el mismo libro de primera de Samuel habla de la divina de Endor, y en cierto modo también pudiéramos ver de estas entidades, pudiéramos recoger eventos de estas entidades espirituales, cuando el obstinamiento de Faraón, y era permitido por Dios. En el caso de Saúl, Saúl siempre estuvo eh, bajo el dominio de estas entidades. O sea que es evidente que bíblicamente ya en esa época no tenían nombre, eran entidades espirituales. Más adelante, cuando se establece el día de Yom Kippur, se le da nombre. Se le da nombre a Hazael, el de la maldad. De ahí viene la palabra maldad, para el mal. Tengo que definir bien esa palabra, se me quedan algunos detalles, pero es relativo a Hazael. De ahí cuando era poseído este animal que llevaba los pecados, arrastraba los pecados del pueblo y se iba del desierto. Literalmente era poseído por la maldad. Entonces de ahí entonces el Cordero Inmaculado, que se sacrificó una vez por la humanidad. En lo que se refiere al fundamento cabalístico judío, adquiere tanto arraigo porque es el más amplio, es el que más recoge la alquimia, recoge la astrología y recoge el oscurantismo. De ahí entonces los elementos astrológicos que se dan a partir de la difusión de la estrella de 6 puntas, que es el anillo de Salomón, se le atribuye. Sé que con este anillo Salomón repelía, liberaba. Eso le llega en un momento donde había una posesión, la construcción, había un muchacho en el templo, solo recoge un libro de lo que se le atribuye a Salomón, que yo también creo que, porque estos libros se le atribuyeron en un momento a un rabino, Antonio del Rabino, veneciano, en la edad de los 1500 por ahí, pero más atrás Josefo recoge estos libros, que lo aplicaba un llamado Eleazar. Los mismos libros, el Grimorio de Antonio del Rabino, que son los mismos libros que se refiere de Josefo, los Grimorios de Eleazar, que son la clavícula menor, el anillo del rey Salomón, el testamento real, son muchos libros, no un solo libro. Y por eso es que se entiende que fue lo que recoge todos los fundamentos que eran prácticamente a partir de cuando Dios llama a Abraham, que ellos venían con fundamentos
del, del miticismo babilónico, era evidente. Pero aquí es que comienza, ya aquí en este punto, como le explicaba del capítulo 11 del libro de Reyes, a establecerse ya esto con carácter de Estado. Ya el mismo rey estaba, eh, había sido invadido y había sido poseído. Buen día, buenos días a todos. Dios le bendiga, Grupo Instrucción Teológica. Dios le bendiga al pastor Rigoberto, Ana Alicia. Dios le bendiga al pastor Salomón, Milton Torres. Entiendo por qué no ha subido los audios, porque no hemos terminado el estudio. Es evidente, de ella se fue, nuestra socióloga se fue. Eh, Pareciera como que hay que fundamentar la sociología, la psicólogo. No sé, pareciera. Aquí había una psicólogo que necesitaba que le hicieran una consulta de psicología aquí, una amiga mía, la profesora. Gloria a Dios. Es terrible esto. Dios le bendiga a los demás, mi hermano Etorquino Arriaza, mi hermano del Perú, se me va Harold, hermano Harold. Lo que pasa con Harold es que este estudia la antítesis del estudio del alma. Sé por qué Harold está un poco silencioso. Harold es mi hermano, yo lo quiero mucho, independientemente de todo. Alex, hermano Alex Núñez. Abel, no hay debate, Abel, con Alex, no hay debate. Esas son percepciones que cada quien asume. Yo asumo la mía y cada quien asume la de ellos. Es así. Hay 2000 años de contrariedad bíblica, especialmente los judíos, esperando a Yamasías ben David de Judá. Y ya estuvo, ya vino, estuvo con ellos y no lo reconocieron. Esto es así, hay que saber convivir con esto. Yo particularmente hoy día me estoy haciendo más fuerte en el modo en que he aprendido a convivir con este tipo de eventualidad para evitarme las confrontaciones, porque así entonces se vuelve insípido y vacío y el ego entonces comienza a gobernar, a prevalecer y ahí ya eso me supera, yo no llego ahí ya. Yo dejo que cada quien crea como entienda, de ahí todos debate en la Edad Media del legalismo y todo esto, siempre ha habido debate, siempre las personas tienen criterio, de ahí esto han parido tantas sectas, los debates y tantos movimientos sectarios, tantos grupos religiosos. Por eso yo evado todo esto, Abel. Así es que buen día, grupo. Vamos a iniciar este estudio. Estudio interesante, un poco complicado, al punto de que ya quiero terminar, avanzar para pasar a otros asuntos. Me ha tomado tiempo, difícil. He llegado al momento que he tomado algunos vídeos del ocultismo para analizarlo. He tenido que dejarlo, especialmente los vídeos que se refieren al ocultismo que se le atribuye a Salomón, al rey Salomón. Yo lo creo, lo vamos a dejar ver aquí, y más a Elena Blavatsky, que vamos a tratar, porque ese es el eje del fundamento cabalístico. Eso lo vamos a ver. Así es que ya ustedes saben, vamos a proceder con la apertura, la introducción del tema ya para concluir el fundamento cabalístico, miticismo, cómo se expandió. Así que continuamos.
la influencia cabalística en el caso de Elena Blavatsky y los jesuitas. ¿Y por qué yo le menciono a los jesuitas y Elena Blavatsky? Esto es muy interesante. Uno, Elena Blavatsky adquiere su conocimiento de todas las tradiciones, pero hay una especial, los libros del rey Salomón. Ya le dije que hay fundamento para creer que son. Eso es terrible. Elena Blavatsky, pero luego ya se va a la tradición taoísta, a la tibetana, viene a los nativos americanos de Canadá y de Estados Unidos, a Sudamérica, va a la India y hace como una especie de recopilación. Elena Blavatsky se vuelve la emisaria de todos los fundamentos del oscurantismo tradicional de su época, del año 1830 por ahí. Viaja el mundo. Entonces ella constituye los conceptos teosóficos, que estos son los que le dan fundamento a partir de la intervención de la capacitación que le dan los jesuitas, más luego la influencia de Elena Blavatsky. Entonces eso es lo que constituye, le da la fortaleza ya inducida a Adolfo Hitler para establecer la raza aria. Vamos a tratar todo este tema entonces también vamos a tratar la influencia ya en lo moderno. En este caso vamos a tratar el caso de los Hollywood. Está influenciado por el cabalismo, está influenciado a partir de los ejercicios mentales que establecieron los jesuitas. Tiene fundamento cabalístico. Todo esto nace de ahí, porque el fundamento de los jesuitas viene no de la masonería directamente, viene de los templarios, porque los masones es la continuidad de los templarios, pero hay ese aspecto de la capacitación mental, de la modificación mental, ellos lo adquieren de los templarios, podríamos decir también de los masones, pero los masones no se dedicaban a eso. Los masones son más filosóficos. Yo no sé, me va a entender. El tema es difícil. Yo le doy la gloria al Señor que me ha permitido dominar estos conceptos. Por eso digo, a veces no quisiera otra semana más porque es que el tema es muy complicado. Pero todo va de la mano. Todo va de la mano. Vamos a tratar ya entonces mañana. Vamos a comenzar vamos a explicar la influencia de las 12 estrellas. La estrella de 5 puntas, la de 6 puntas. El culto a Saturno. Trataríamos pero ya la parte de lo fundamental del inicio del cabalismo lo tenemos. Algunos aspectos de la Torá y del Talmud, ya lo mencionamos, tratamos el Talmud y de la Cábala, que son una especie de fusión, se dan juntos, andan juntos, sus conceptos son compartidos. De hecho, en la Sura se mencionan parte prácticamente copiada del Talmud. Impresionante. Andan juntos, hacen lo mismo. Admiten el homicidio ambos. por ego, por sumisión. Es increíble. Esto es impresionante. Es así. O sea que el mundo se pone, a veces yo siempre digo, el mundo se pone chiquito. Eso he aprendido en estudio. El mundo se pone pequeño cuando uno se adentra a estas cuestiones místicas. Es terrible. Sería bueno también ver que el miticismo, las diferentes corrientes místicas, cómo se dan. Esto ya un poco más complicado. Vamos a tratar de ver cómo se dan las diferentes corrientes místicas, la griega, la romana, la judaica, cómo se dan. Eso creo que tenemos idea ya. Es así. Y yo lo voy a dejar hasta aquí en la introducción. La introducción la vamos a dejar hasta aquí. Pero ya hicimos otra introducción. La vamos a dejar hasta aquí por hoy. Pero ya ustedes saben, ya mañana vamos a grabar ya la mayor parte ya para dejar un poco más claro todo estos fundamento cabalístico hebreo, judaico.
Así que Dios le bendiga a todos, Pastor Rigo, gracias por acompañarnos. Hacemos este énfasis porque es que, como lo explicábamos en el estudio anterior, era como era algo diametralmente opuesto, que este rey que estuvo ante la presencia de Dios, porque es que esto tiene como una especie de impacto. Esto no es simplemente que se establecieron o que no estamos en algo que va más allá. Miren, particularmente yo no quiero meterlo en todo lo profundo del estudio, no lo voy a hacer, porque créanme que elementos hay, pero no quiero dejarle la cosa más evidente para que ustedes tengan. Si lo meto a la dimensión astral, no voy a hacer un buen estudio y lo voy a complicar. Y créanme que también cuando les digo que yo he tenido experiencia de este tipo, yo sé de qué le estoy hablando. Esto no es ajeno a lo que yo conozco, a lo que yo he vivido. Yo lo puedo decir ante Dios. Entonces, es que valoren ustedes la dimensión de un hombre que estuvo ante la presencia de Dios. El templo se llenó de la presencia de Dios. Truenos, aman truenos. ¿Usted se imagina usted con una experiencia de este nivel, de este impacto, de esta grandeza? Usted estuvo ante la presencia de Dios. Este hombre se debió al oscurantismo, se debió a las costumbres tradicionales, desobedeció todos los mandatos de Dios a partir del capítulo 7 del libro de Deuteronomio, cuando Dios establece la línea del que fuera futuro rey. Dios establece los dogmas. Y él hizo exactamente lo contrario, se envaneció. Por eso es que a veces la riqueza, la tenencia da lugar al orgullo. Y cuando llegó el orgullo y llegó el yo soy, entonces esto es peligroso. De ahí entonces vámonos a tratar de cómo se desarrolla el cabalismo a través de cabalismo judío, fundamento cabalístico. Se desarrolla con ellos mismos cuando se van asentando en los diferentes pueblos, en el caso de los házaros, de los hazarí, y de lo que se fundamentaron más al sur de Europa. Estoy hablando de Europa del Este. Y entonces ya luego vamos a tratar el caso del sionismo, o sea, de cómo se hace presente hoy en los fundamentos del sionismo, o sea, cómo ellos logran. Hay dos facciones del sionismo, lo vamos a explicar también claramente, porque vamos a hablar de la facción del sionismo a partir cuando se establece la declaración de Balfour. Ese sionismo que es el sionismo oficial, pero el sionismo de Teodoro Herzl, que es el primer sionismo, porque se ha querido desconocer históricamente que ese estado es un estado de la maldad. O sea, ese estado que se forza es un estado que ve por el capricho de los Rothschild, por ejemplo, que es el sionismo que viene por la declaración de Balfour, que se establece, es el que tiene carácter estatal, carácter de estado. Nosotros vamos a tratar también el caso de la influencia cabalística en Hitler. Influencia cabalística, eso es lo que lo mueve a él. El culto a Saturno, la esvástica viene de ahí. Y vamos a tratar entonces ya en el caso de... Dios le bendiga, grupo. Dios le bendiga a todos. Pastor, quise comenzar por un concepto de la Zohar. La segunda cábala, pastor. Porque es evidente, pastor, y los demás grupos, que los conceptos cabalísticos así a vuelo de pájaro son meramente filosóficos, místicos, pero no te dejan ver grandes rasgos. Y pensé, bueno, vamos a comenzar por
por el Azobar, la segunda cábala, porque es evidente que en medio de todo detalle del cabalismo, al comienzo es como la masonería, que en los primeros niveles usted no consigue ver grandes cosas, simplemente usted hay una marioneta, como decimos, usted un tonto útil, porque el objetivo es llevarlo a los niveles de conocimiento pleno. Igual en el catolicismo. Roma es una cábala. La Iglesia Católica es una especie de cabalismo que lo encierra todo. Hay de todo igual. De ahí a lo que nosotros en el inicio hablábamos de los fundamentos místicos babilónicos, que es la madre de todo esto. Y así funciona. Así funciona. Porque aparentemente, en esencia, esto es filosofía, esto es conocimiento, pero lo trascendental es que es al margen de la Biblia. O sea, ellos comienzan, por ejemplo, la Zohar, que son comentarios orales de la Torah, pero es por sabios. O sea, ellos extrayeron, sus sabios extrayeron lo bueno de la Torah y ellos entonces establecieron su línea de pensamiento, su concepto propio. Y así funcionan. O sea, ya entonces hacen una inclusión, son excluyentes. Porque en el caso de la segunda cábala, no todo alcanza en ese grado. Por eso le explicaba claramente que esto viene siendo una especie de secta, de sociedad, y los iluminados, o sea, todo funciona igual, lo que tengan arraigo, como funcionaba la ley, los maestros de la ley, los escribas. O sea, no hay nada nuevo en esto. Sectarismo pleno. Lo único que en este caso ya se vuelve un poco más filosófico y te cambia los conceptos. Y al final, por eso le reitero, quise comenzar por la segunda cábala, para que ustedes vean y lean lo que yo le mandé ahí, que realmente es así. Y si no, ustedes tendrán la evidencia de lo que ellos hacen. O sea, bueno, le grabo otro audio. Dense cuenta de algo muy importante. Estas cuestiones de la cábala, de la cava, no se fundamentan ellos exclusivamente en la Torá. Nunca ellos se desenvuelven con todo el contenido de los profetas. Dense cuenta. Y en el caso del Talmud, usted se va a dar cuenta de que es la Torá paralela, o sea, la otra Torá que le fue dada a Moisés de manera oral, y se fue extendiendo de generación en generación. Ellos no admiten los conceptos ya amplios de los profetas. El caso de la Tanaka, simplemente siempre usted se va a dar cuenta de que ellos parten a partir de la Torá, de los libros de la ley.
Ya en el cabalismo moderno, ellos, ellos deshacen esos conceptos de la talmúdico, de que fue de manera oral, sino que ellos se fundamentan básicamente en lo que establece la ley, en lo que establecen los libros de Moisés. Para ello tener el fundamento conceptual de lo que ellos son, los fundamentos filosóficos de lo que ellos son. Eso, eso es muy interesante conocerlo. Se me olvidó un dato, déjeme recuperarlo en la memoria, que se me escapó. Continúo en breve. Usted no puede pretender que ellos al final le enseñen lo que lo combate, perdón, en este caso, su debilidad, lo que lo combate. Evidente, evidente de que esta es la obra del mismísimo Satanás. Aleluya. Dice la interpretación mística alegórica del Antiguo Testamento. Eso es la Cábala. La Cábala es recesión. Es una disciplina y una escuela de pensamiento esotérico relacionado con los esenios. De eso no está claro. El judaísmo sí. El hasídico. La Cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósito de su existencia, y otras cuestiones relacionadas con la ontología. Esto es muy importante, esta mención de la ontología, porque la Cábala busca definir muchas cosas, el ser humano, las cualidades innatas del ser humano y la naturaleza del universo. Eso es lo que se ve, eh, a simples rasgos. Concepto filosófico, filosofía humana, básicamente. Eh, y algo de miticismo, pero nada más. Aparentemente. Sí, la ontología es la rama que estudia lo que hay con relación entre los antes y la relación entre un acto. No. La ontología parte de la metafísica, que estudia el ser en general. Sí, aquí sí. Esto tengo todo atraviado. Eso es la ontología. ¿Usted se da cuenta de lo que venimos tratando? Esto ya en la primera cábala. Estos conceptos son propios de la primera cábala. Son los rudimentos normales con lo que ellos se van manejando, y según van ellos adquiriendo conocimiento, según van avanzando en los contextos filosóficos, porque como comentamos siempre, ellos no sustentan en nada de lo que venga de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos es inexistente. En estos días se habló de un famoso códice real en hebreo, una locura. Son de los adefesios históricos que aparecen, porque nunca hubo un códice real en hebreo, en griego. Porque, es más, si usted me dijera que hasta en arameo, pero ya en la dispensión y cómo se desenvolvió la vida de los apóstoles, no era posible que fuera, porque el Estado ya no existía, o sea, a partir de 70 se abolió la nación judía como Estado. De hecho, no era ni nación en esa época, era una provincia, era parte de una provincia de Siria, estaba escrita Siria. Escúcheme. Amén. Lo que les quería decir que en los
que aparentemente el Corán tiene la misma base esquemática, el mismo esquema del Talmud, en este caso, la misma base. Eso se llama mucho la atención, porque al final terminan haciendo lo mismo, terminan siendo personas sin sentimiento, irreconciliables. ¿Usted no se da cuenta? Eh, para ellos no hay límite. Dese cuenta de la influencia. Para ellos no hay límite, porque son fundamentos que vienen de la misma línea, de la misma línea. Y usted, bueno, vea cómo el desprecio que tiene el Corán hacia los profetas y hacia la Tanakh. Y dicen que eso no hay evidencia, que eso está muy manoseado y que fue alterado. Y tienen su propia historia, cuentan su propia historia desde el Edén. Cuentan una historia totalmente inverosímil. Igual el Talmud, igual el Talmud. Eh, que son de los fundamentos con los que se establece la Cábala. O sea, no, en el caso del Corán, no. El Corán es un fundamento que se da, un afinamiento, un refinamiento que se da eh, ya con todo estos conceptos talmúdicos y cabalísticos definidos. Ellos prácticamente hacen una suplantación. Una suplantación. Eh, Argumentan lo relativo a la casa de Ismael. Detalle, mero detalle, pero al final es prácticamente lo mismo. Y eso es lo que nos hace pensar y nos deja claramente de que es un desafío a la ley, a la ley plena, al orden de Dios, y, y tiene sus propias reglas, propias reglas. Y al final, por eso le dije, por eso intentamos comenzar dando los conceptos de la SOAR, los fundamentos de la SOAR, para que usted vea que eh, todo se resume al ocultismo, a la práctica herética. Y hoy día la mayoría de los grandes ocultistas, los magos y los hechiceros, lo vamos a ver ya mañana. Y vamos también a hablar de los símbolos, ya abrimos muchos detalles de ellos. Vamos a hablar del culto a Saturno, todo esto, porque todo esto viene dentro del mismo. Vamos a explicar la historia. Mañana vamos a tener un día bien, bien trabajoso. Pero nos interesa dejar todo esto bien establecido, para que no hayan elementos sueltos, no hayan elementos sueltos. Nosotros a partir de este estudio nos fundamentemos más la cosa correcta. No pareciera como que el objetivo final de todo esto es el plan de no reconocer el avenimiento de Cristo, la era mesiánica. Es bueno hacer un énfasis en esto, un punto y aparte, en la era mesiánica, la dispensación de la gracia. Porque ellos usan la astrología. Y cuando usted se fundamenta en los conocimientos de la astrología, ellos saben que estamos viviendo en la era de Orión, por ejemplo, la constelación de Orión, que es el ciclo cósmico de definición de los tiempos. Ellos lo saben, pero no lo dicen. O sea, ya esto es para mentes abiertas. Eh, los aymaras sabían de todo esto. Ellos eran a Tunumpa, el, el Mesías de los aymaras, es el mismo Jesús. Pero son ya códigos secretos.
que ellos no... Es manipulación al final. O sea, usted no va a pretender que ellos dejen ver otro audio. Voy a grabar otro audio. Mire, para que nosotros, para complementar este comentario que le hago, porque cómo operan esta influencia que se vienen dando a través de todas estas enseñanzas heréticas, el Corán, la masonería, la cábala, el Talmud en este caso. Por hablar de la cábala tendríamos que comenzar por el Talmud, que es su base doctrinal. Entienda, el Talmud es la base doctrinal de la cábala. Y todos estos conceptos extraños. Mañana vamos a tratar, no sé si me dará tiempo, me gustaría hacerlo hoy, para explicar las dos corrientes que se dieron en la fundación del Estado hebreo. Porque hay una corriente que obedece a la cábala tradicional, zoárica, que es la de los Rothschild, de la casa Rothschild, que es la que provoca la declaración de Balfour. Eso es muy importante, pero ya, como le explicaba en audios anteriores, tenemos también el movimiento sionista que encabezó Theodor Herzl. Eso es bueno que lo detallemos, porque es que nosotros tenemos que saber en qué hemos creído. Nosotros no podemos despejar, distorsionar nuestra fe. Y si nos ponemos a mirar estos tipos de enseñanza y de adoctrinamiento, nos va a pasar como a ellos, nos vamos a volver insensibles. Esa gente no son insensibles. Los practicantes del Islam son insensibles. Los cabalistas son personas insensibles, no creen en Dios, no creen en el Dios de los milagros, en el Dios de la redención, no creen en eso. Ellos creen en filosofía, en conceptos humanos. Ellos se basan en la alquimia y filosofía extraña, la gnóstica, el movimiento gnóstico, y todo eso viene de ahí. Y para colofón, el ocultismo pleno. Eso yo insisto bastante en dejar ver lo que aconteció a partir del libro del capítulo 11 del libro de ese Primera de Reyes. Esto tuvo un impacto en la humanidad. Esto fue la otra parte, la segunda parte del misterio de iniquidad, la tercera parte, porque si contamos la primera parte en el pacto edémico, la segunda parte en el levantamiento de la Torre de Babel, y yo pienso que la otra fuente de extrema de pecado es esa desobediencia del rey Salomón. Hay que hacer mucho énfasis en eso. Vamos a seguir sobre esto, porque no nos podemos desviar, porque nos quieren desviar. Por eso nos vienen con la cuestión filosófica y conocimiento del hombre y que el universo. No olvídense de eso. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Eso es para engañarnos, se puede enredarnos en cuestiones filosóficas para que no dejemos de creer, pero al final entonces nos meten en el ocultismo y nos ponen a adorar a Satanás. El Señor los reprenda. Esto es terrible. Esto es lo que queremos dejar entender, dejar ya plantado en este estudio. Yo lo siento por Harold y estas cuestiones de que el retrato del alma, eso no tiene fundamento bíblico. La Biblia es el libro de los libros. Los arqueólogos han tenido que postrarse. La precisión bíblica es extraordinaria. El libro más cuidado, ese libro viene protegido de la antigüedad. De una manera exquisita, de una manera terrible. O sea, como que algo viene alrededor de todo esto y viene protegiendo. Usted no ve como en Alejandría se perdió en todos los documentos de la humanidad, menos la Biblia. La Biblia no. En el museo de Ptolomeo II, y luego entonces en la destrucción del
del Museo de Bagdad, que eso fue un daño terrible. Yo pienso como que, aquí estaba operando algo cuando se destruyó, porque después del Museo de Alejandría, el otro museo de importancia era el Museo de Bagdad, cuando la coalición, la tormenta del desierto de Bush, de la capitulación, sí, fue Bush hijo, ¿no? Porque el tormenta del desierto fue la del 91, cuando Irak invadió Kuwait. Pero no llegaron a Bagdad, se quedaron cerca. Y ganó Clinton y después vino Bush. Entonces ya Bush es después del atentado de la Torre Gemela, entre comillas. Es otro detalle. Ese es otro tema. Ya hablamos de eso en el estudio. Hablamos en el estudio de sociedades secretas, hablamos y hablamos también literalmente de la implicación que tiene la Skull and Bone, cráneos y huesos, sociedad secreta en eso. Un día, aquí no se puede hablar todo por este grupo, pero ya hablaremos de eso cuando esté cerca con ustedes por allá, Dios mediante. No puede hablar todo por este lado, es peligroso. Pues sí, entonces en el Museo de Bagdad estaba todo lo referente a los tiempos de Nabucodonosor, de Ciro el Grande. Había documentos manuscritos, porque ya lo que nos queda hoy día como evidencia son los autorrelieves, el cilindro, los cilindros que aparecen, la piedra tallada, la cerámica, las inscripciones. Hay 52 evidencias de personajes bíblicos confirmados de manera extrabíblica, como Omri, por ejemplo. Eso es para que su fe no desmaye, no se lleve de toda esta basura del cabalismo y de todo, del Corán y todo eso, porque el Corán es la religión que más ha crecido, es el islamismo. Los últimos tiempos han crecido más que nosotros. ¿Se da cuenta? Y ha menguado la fe. Ha menguado la fe. Por eso yo siempre les digo, tampoco crean mucho en eso de rapto secreto, tampoco. Eso es antibíblico, eso no tiene fundamento. Porque el diablo se está metiendo con todas estas creencias raras. Cristo viene a la vista de todo, se viene por su iglesia, a la vista de todo, dice la Biblia. Entonces, en estos museos se perdió una gran evidencia histórica, en estos dos museos, en el de Alejandría y en el de Bagdad. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia. Y la Biblia nos muestra todo, nos enseña todo. Por eso es importante dejar ver todo este plan de los judaizantes de hoy día, que no quieren meterle el Talmud y la Torah de ellos, la Torah que ellos han interpretado. Al final eso es lo que hacen estos pseudos apóstoles. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. No sé si podré seguir grabando hoy, pero mañana sí me comprometo a darlo todo para dejar este estudio bien establecido. No es seguro que hoy siga, haré lo posible, pero mañana entonces lo complementamos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde mucho. Hemos hecho un buen esfuerzo. Si hay algún audio que ustedes no está claro, buscaré la manera de recuperarlo. Ustedes lo comentan para dejar, porque esto lo graban y lo suben a YouTube, y es bueno que esto llegue limpio. Así que su hermano Luis Ubride de la República Dominicana, Dios le bendiga, grupo, grandemente. No sé si ese último audio tiene algún problema. A mí se me hace difícil escucharlo. Voy a ver cómo recupero los datos. Déjeme hacerle este breve comentario sobre la Zohar. Lo tengo escrito. En hebreo, Zohar es esplendor, como le decía. Es considerado el más importante trabajo de la Cábala, la mística judía. Es comentario místico sobre la Torá.
Comentario místico, comentario místico sobre la Torá. El Zohar, segunda Cábala, ha sido llamado con justicia la Biblia de los cabalistas. Sobre su autoría hay dos puntos de vista. La tradición cabalística afirma que fue escrito en arameo por Rabbi Shimon Bar, una Tanakh de la Mishnah, la ley oral. Miren la sutileza con la que ellos describen la segunda Cábala, el Zohar. Cuando usted se adentra en el Zohar, usted se da cuenta de que esto es pura magia, puro ocultismo. Pero hay que guardar la apariencia, como le comentaba. Esto siempre tiene un manto de misterio y de hermetismo. Estas son sociedades secretas, son sectas, son movimientos sectarios. Entonces ellos de manera sutil dicen que es, que dice de la segunda Biblia, sí, llamado con justicia la segunda Biblia, porque recoge todo lo exclusivo, lo esencial de lo que es en su esencia, en la de ellos, no en la de la Biblia, porque aquí sí la Biblia es buena para hacer esta comparación de una manera ya comparativa, pero no es que tampoco ellos reconocen la Biblia. En su esencia ellos no reconocen. Ustedes saben que la Biblia no es nada más los libros donde ellos traen todo su concepto, extraviado obviamente, distorsionado, que de la Torá. Debieras decir aquí de la Torá exclusivamente, no mencionar la Biblia, porque ellos no reconocen, cuando no reconocen los profetas, la enseñanza de los profetas, que es la Tanakh. Imagínense usted lo que ellos llaman el Códice Real, que es el Nuevo Testamento, que es lo que se da a partir de haberse rasgado el templo. Eso es muy interesante que nosotros establezcamos claramente los propósitos de todo tipo de cuestiones que son contrarios a la enseñanza de la palabra. Y a veces, miren, lo voy a decir algún comentario. Si uno no tiene, es bueno que uno sepa en qué ha creído. Por eso yo le hice un comentario cuando comencé esta introducción, de que en el caso mío yo me sujeto solamente a dar el estudio y no le voy a contar un testimonio ni nada por el estilo. Pero usted tiene que estar consciente de quién usted ha creído. Porque mire, cuando usted no tiene un buen fundamento en quién usted ha creído, cuando usted tiene laguna en su fe, en su conocimiento, no me hable de doctrina, hábleme de la enseñanza, del conocimiento que usted tiene sobre su testimonio, su relación con Dios. Esto es peligroso. Uno le deja esta enseñanza para que ustedes sepan cómo se va moviendo los acontecimientos y cuál es el objetivo de la maldad, del pecado. Pero si usted no tiene una buena base, no se adentre en estas cosas, porque esto es influencia diabólica. El Dios de este siglo está operando aquí. El Dios de este siglo está operando literalmente. Por eso yo quise básicamente centrar este estudio en lo referente al ocultismo y al misticismo y a los efectos que vienen después de que usted, en base a por qué este pueblo ha sido separado. Por eso yo básicamente, y el día de mañana lo vamos a concentrar en esta parte para concluir este estudio, para que usted sepa todo esto. Buenos días, buen día grupo, Instrucción Teológica. Buen día, amados hermanos, el eterno Dios de Israel nos bendiga a todos. Hoy es un día especial. Hoy vamos a concluir
dejar la exposición ya bien definida. Vamos a dejar establecido todo para que ya en el día de mañana podamos preguntar, si hay que preguntar, cuestionar, como ustedes entiendan. Y el sábado concluiríamos. Estas 2 semanas han sido unas semanas buenas. Nos han ayudado para este estudio especial sobre la cábala judía, fundamento cabalístico, su influencia, básicamente, su influencia, que es la parte que nos interesa. Alguien me preguntó, me parece que el viernes, no sé si fue Ana, la sierva Ana, de aquí, de mi país, sobre la diferencia que existen entre las 2 estrellas, que son de los símbolos que se usan con más arraigo, que tienen más arraigo, incluyendo también el culto a Saturno, que vamos a dejar detalles de los tres, de las 3 cuestiones, de la simbología más emblemática en este caso. Tenemos la estrella de 5 puntas. Ya me preguntaba en este caso cuál es la diferencia. Pues bien, básicamente la diferencia entre ambas estrellas, la que se llama la estrella de 5 puntas, que es la estrella flamígera, la estrella de la bruja, como le hacen llamar, es que generalmente una es relacionada a la magia negra, al ocultismo, y la otra es relacionada a la astrología. Ya en lo adelante de, digamos, en los siglos XII, bueno, sí, ya a partir del siglo XII se comenzaron a usar en diferentes funciones. La estrella de la exalfa se usaba como talismán, protección de los demonios, y la otra estrella flamígera, la estrella de 5 puntas, se usaba básicamente en el ocultismo, pero se juntan al final, se usan en las dos vertientes, en las 2 dimensiones, en la dimensión astral y en la dimensión, se juntan, porque es bien sabido que en el caso de la estrella de 5 puntas, los ocultistas idealizan el cuerpo humano en sus estudios, que básicamente estos son conceptos propios de la alquimia. Siempre usted verá que ellos la idealizan en todo el cuerpo humano para dar a entender que este es el complemento del crecimiento, del conocimiento humano. Básicamente eso es lo que ellos establecen. Ya en el año 1533, un ocultista, Cornelio Agripa, es quien escribe 3 tomos, 3 libros en lo relativo a la exclusividad de este símbolo, que es básicamente el que representa el lucero del alba, que representa al planeta Venus. Este símbolo es exclusivo de la cábala y la magia negra. Por eso usted va a notar
que este símbolo es mencionado en el caso del libro de los Hechos, capítulo 7, como la estrella de Refán. Eh, hay, hay disparidad de criterio en lo relativo a este símbolo, que que no sea el otro símbolo, pero analizándolo ya ya con otro valor, otro detalle, otros elementos. Lo que se establece aquí prácticamente son actos de magia negra, de ocultismo. Y pudiéramos establecer claramente que sí, que se refiere a la estrella de 5 puntas. Esto es estableciendo la diferencia entre el pentalfa, la estrella de 5 puntas, y la exalfa. Vamos a tratar ahora detalles de la exclusividad de la estrella de 6 puntas, que es la exalfa. Simplemente hicieron lo que hacen. Ponen la regla y la violan. No hay garantía. Así opera el diablo. Esto es terrible. Esto es pura maldad, pura iniquidad, pura iniquidad. En el mismo caso de Lutero, cuando fue convocado al concilio de Nicea, se le dio un salvoconducto y a Lutero se le advertía, mira, no vaya, porque acuérdate que a Juan Hus le dieron un salvoconducto y lo mataron. Entonces, aunque me acechen demonios en el tejado, pues yo voy. Pues cierto, cuando Lutero expone toda su tesis sobre la reforma, y por lo que él entendía que no había garantía, no había derecho, y que estaba secuestrada la palabra, el Papa desconoció el salvoconducto otra vez. Otra vez, el caso de Lutero fue diferente porque se llamaba Federico el Elector, la persona que le encomendó encarcelar a Lutero, y en el camino supuestamente Lutero se le escapó, que fue cuando Lutero se esconde un año. No tuvo la suerte de Tyndale, no le pasó igual. A Tyndale lo delató. Le cuento lo de Tyndale más adelante. Déjeme terminar con lo de Lutero. Entonces ahí es que Lutero escribe lo que es la esencia del alemán hoy día, que es la traducción del Códice Real del Nuevo Testamento, en ese tiempo que él estuvo escondido. Y se daba también la reforma protestante, la reforma suiza, que murieron todos fueron asesinados por la reforma. Entonces ya más adelante se instituyó la contrarreforma de Ignacio. Yo dicen San, pero de Satanás Loyola. Esto tiene mucha incidencia. Entonces esto se da aquí, este evento. Déjeme terminar con lo de William Tyndale, que William Tyndale sí fue ya es el que lleva la traducción a Gran Bretaña, pero este fue delatado por un llamado Sir Thomas Williams, que es un santo hoy día. Son de la perversidad histórica de la iglesia de Roma. Cuántos crímenes, cuánto abuso, cuánta maldad. Por eso es que usted encuentra en la Cámara Sistina el sigilio de Baphomet, es evidente. Bueno, siguiendo en el tema, después de la Guerra de los 30 años, se comenzó ya a establecer el símbolo del exalfa, ya como bandera en la sinagoga de los judíos. Pero el verdadero auge lo recibe más adelante, cuando los Mayer Bauer, graben ese nombre, Mayer Bauer, que
ponía en su, ya que sería propagado el, el símbolo en las comunidades en la región centroeuropea, él comenzó a usar, a poner un sello rojo en la puerta de su negocio, de su banco, de su comercio, y a partir de ahí continuamos. En el caso del exalfa, la estrella, la estrella de David, la estrella de los judíos, que se pudiera decir que a partir del siglo XVII es que se comienza a darle carácter exclusivo, pero ya en el año 1534 los judíos de Praga comenzaron a usar este símbolo como bandera y se hacía en la sinagoga y se dio a conocer de manera oficial por la ayuda que prestaron los judíos al rey de Praga en ese momento, en la guerra de los 30 años, y se comenzó a usar en las festividades de Praga. Era el llamado Juan Hus, el ganso. Es bueno recordar este nombre porque este nombre encierra uno de los grandes acontecimientos de la historia de la Reforma. Juan Hus, que fue el primer reformador, el primer reformador oficial que se levantó contra el Imperio Romano de la época. Y acuérdense del famoso concilio de Worms. Concilio de Worms fue primero que el concilio de Nicea, que es el de Nicea, el salvoconducto que se le otorga a Lutero. Y este Juan Hus, que hay una frase célebre, vais a asar un ganso. O sea que Hus en el idioma, lo recuerdo, le hago la mención porque él era checo. Y en el idioma checo, Checoslovaquia, acuérdense que hoy día es la provincia de Checa y Eslovaquia, que se dividió no hace mucho, cuando cayó el muro y todo esto, se comenzaron a fragmentar esos países, los países balcánicos. En este caso Serbia, la Federación Yugoslava, y en el caso de la República, de la ex Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, República Socialista Soviética. Y en el caso también de Checoslovaquia, pues este hombre era checo, el primer reformador. Y lo importante de esto es para que podamos nosotros establecer, anoten este nombre para que le preguntemos un día al papado de los abusos, de los crímenes, como Galileo, Copérnico, Juan Hus, cuando la intolerancia del papado de Roma, lo llevaron a un concilio con un salvoconducto. Y cuando él expuso sus ideas, pues obviamente se olvidaron del salvoconducto. Un salvoconducto es que, bueno, te invitamos a una reunión y te damos garantía. O sea, el salvoconducto es la garantía de que no te va a pasar nada. Y tú puedes poner lo que tú entiendas y no hay problema, pero al final ellos siempre desconocían esto. Pero en este caso, en el caso de Juan Hus, pues bien, la particularidad de este símbolo y del otro símbolo es que simbolizan el cosmos, la relación del cosmos. Y esto lo establecemos a partir de que en el Islam es que se le da el nombre de la estrella de Salomón. O le dieron realce, que se usa con el llamado Sulaimán.
Este Suleimán tenía destellos mesiánicos. El rey Suleimán, uno eh, de lo grande del gran imperio otomano, que tenía, que hay una historia hay que contar en lo relativo a Turquía. Acuérdense que el imperio otomano es el imperio turco-húngaro, pero básicamente húngaro, turcos, el Suleimán. De hecho, en mi país presentan hoy día una novela del Suleimán. Se refiere a este gran, eh, este rey, este califá. Funcionaban como califato del último, de la última, que tuvieron control de la tierra de Israel. Pero ya eso fue ya prácticamente en los albores de la cercanía de la Primera Guerra Mundial. Y con ello se da algo muy particular, que de ahí es que hoy día se mantiene el odio ahí sin espacio a la reconciliación, porque prácticamente se sacaron los turcos para establecer el sionismo en este caso. Pero este Suleimán es que le da auge a lo que es llamado el sello de Salomón. Esto tuvo su aparición en la cábala práctica a partir del siglo XIV, por ahí. Este sello se usaba para controlar demonios, para tener control sobre los demonios. De ahí es que se establece que el rey Salomón tenía control. Esto viene de la influencia que el rey Salomón adquiere cuando el rey ya se dedica a servirle a los dioses paganos. En este caso, a la reina, a la hija de Faraón, cuando le rinde culto a la hija de Faraón, es en este periodo que se comienza a establecer esta simbología de la estrella de David, la estrella de Salomón, el anillo de Salomón, que se usaba para... Hay una historia en la clavícula del rey Salomón, de cómo él comenzó a usar este anillo. En la construcción del templo habían influencias demoníacas y él tenía que... Esto es muy común, es muy ritual en la masonería. Ellos tienen una relación muy íntima con lo relativo al templo, al rey Salomón. Acuérdense de que el gran maestro de la masonería es Irán Abid, la columna del templo, y hay un manto de relatividad, de relación, de intimidad con esta cuestión esotérica. Continuamos. No sé qué provoca que se vayan algunos. Lamentablemente, no apenas que las personas no quieran debatir lo que cada quien tiene derecho a exponer su criterio. Aquí no hay una dictadura de conocimiento, no somos como la imposición que se establece a partir de lo que queremos enseñar. Veo que siempre cuando hacemos y cuando otros expositores exponen cuestiones fundamentadas en los conocimientos de la palabra de Dios y de querer dejar establecido
cuál es el orden correcto. La persona bueno, pero lo hacen, simplemente se salen. No podemos controlar eso, es lamentable. Pero lo bueno sería que debatamos y que cada quien establezca su punto de vista. Usted tiene la libertad de hacer los cuestionamientos que usted entienda en el orden de la palabra de Dios. Aquí hay un espacio bien amplio, aquí se pone de todo. Y lo que hacemos es que si no estamos de acuerdo, pues obviamente establecemos nuestro concepto y hacemos los cuestionamientos, y a partir de ahí entonces se abre el espacio para la respuesta, para el catecismo, preguntas y respuestas. Vamos a tratar lo establecido, lo relativo al sol superior, al sol original, que es el culto a Saturno, que es la base esencial de todo el fundamento cabalístico y el fundamento de adoración pagana. Esto a mí me llama mucho la atención porque aquí se conjugan muchos elementos que son muy importantes. Usted diría el culto a Saturno. Bueno, pues sí, todo un fundamento cabalístico pesado, que se conoce como el sol púrpura, por la emanación de esos rayos púrpura, pero eso era según los antiguos, en la antigüedad ya eso rebasa el establecimiento del orden edémico. La relación de Saturno al Sol Invictus es porque tiene los mismos elementos que componen el Sol, que es el hidrógeno y el helio y los demás elementos que lo componen. Por eso de ahí se le llama el Sol original, el lucero de la mañana, el lucero de la mañana. Por eso usted nota que hoy día guarda mucha relación el culto a Saturno en todo el misticismo ancestral, que son el misticismo que gobierna, que tienen fundamento histórico bien establecido, como la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana y la cultura cananea. El culto a Saturno era la orden al sol invictus, y ahí el sol que aparece, el ojo que todo lo ve. Eso se refiere básicamente a Saturno. Podríamos ver a partir del... Sí, le decía que podríamos ver en la cultura nórdica, por ejemplo, en la cultura ancestral nórdica, la rueda solar. La rueda solar es donde se encuentra el fundamento de la evástica y de la SS, que son que prácticamente lo que quiere establecer es la creación a partir de la rueda solar y de la evástica. ¿Por qué hacemos mención de la rueda solar? Porque a partir de aquí se establece el miticismo, lo que marca el inicio de lo que eran la raza aria, en este caso. Y ellos tienen la inquietud de establecer la raza superior a partir de lo que hacían los ancestros nórdicos, que era adorar al sol invictus. En este caso, el culto a Saturno,
Y usted se dará cuenta que ellos querían establecer el centro del universo en Westworld, que era el castillo de los nazis. Usted encuentra toda esta simbología en lo relativo a la adoración al culto a Saturno. Al culto a Saturno. Ellos se decidieron a indagar en la cultura taoísta, en, en, eso lo vamos a explicar ya en el cierre de los fundamentos que dieron la partida para establecer para establecer una raza exclusiva. Esto es con la disparidad que se daba con la exclusividad que la colonia judía estaban fundamentadas, porque era muy progresista. Entonces ellos necesitaban, en este caso, en el caso de los nazis, tener una superioridad marcada. Y de ahí que ellos asumen el símbolo de la creación en la cultura nórdica, que es la esvástica, que se encuentra tallada en la rueda solar, y también se encuentra en otra cultura, la cultura hinduista, en la cultura babilónica. O sea, que era un símbolo del control de la creación, la esvástica. Y ellos, pues entonces la pretensión de ellos es establecer la raza superior, la superioridad de la raza. Ellos adquieren la influencia en el adoctrinamiento que se podría decir en la alianza que tienen con los jesuitas. Hitler declara que la intrusión y los conocimientos de los jesuitas fueron clave en su preparación para establecer lo que él entendía que era la raza exclusiva, la raza aria. Más adelante vamos a tratar en lo relativo a la influencia que tuvo Hitler con el ocultismo, la influencia del ocultismo que recibe de Elena Blavatsky, y cómo ya se viene dando todo este manto de esta relación, este emprendimiento para controlar y ser la raza dominante. Todo esto tiene su origen a partir del culto a Saturno. Mucha influencia, ¿verdad? Mucha influencia. Nada viene solo. Todo tiene un porqué. Y es bueno siempre buscar ese porqué. Hay una buena historia que contar en medio de todo esto. El tiempo avanza. Vamos a seguir grabando los audios para completar este estudio. Podríamos ver en la cava, en lo relativo al culto a Saturno, que el peregrinaje se da en adoración a Saturno. El cubo es el afinge que se ve sobre el disco solar, esa protuberancia que se nota en el cono norte del planeta Saturno, el Sol Invictus, que la adoración fluye en torno al cubo cósmico, el cubo de Saturno, y usted nota que ellos hacen como una especie, dan 7 vueltas, dando para poder captar la energía que fluye a través del disco solar, y esto entonces tiene su esencia en el culto a Saturno, la cava. Esto viene a partir de la
las fuentes originales talmúdicas, cabalísticas, judía, y todos tenían, cuando ellos tenían los 360 dioses, pues ellos tenían una representación, y hoy día es la esencia saturnal, que también es en el caso ya de la Saturnalia romana, las Saturnales, que era la fiesta que se daba cuando en la época más oscura del año, pero que se coronaba con el nacimiento del sol invictus, del sol original de Saturno. Ellos había una relación también con la fiesta de la embriaguez en esa misma época, que se trae de la cultura babilónica, y se hacía la fiesta, las Saturnales, que era una fiesta para recibir se entendía que el 25 de diciembre era el nacimiento del sol invictus, de Saturno. Eso tiene su origen, como le explicaba, en la cultura babilónica, y a partir de ahí entonces se establece la Saturnalia, ya en tiempo de Constantino, dada la orgía y el desorden y la crítica de la naciente comunidad cristiana. Pues entonces Constantino decreta que ya no serían el culto a Saturno, sino que sería el natalicio de Cristo, y se establece la Navidad. La Navidad simplemente cambiaron los nombres, y se establece ya la Navidad de manera oficial por el rey Constantino, para que no haya tanta crítica, y como ellos se habían convertido al cristianismo, pues entonces vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Ya no se va a celebrar, y tenían ese poder, podían cambiarle los nombres, pero seguían adorando sus mismos dioses paganos, porque el objetivo era aplacar el sentimiento, que eso era lo que se hacía generalmente, se mudaban para que los pueblos tuvieran un calma y no se le diera cierto realce, y bueno, se está celebrando el nacimiento de Cristo. Déjense tranquilo, esto es lo que hay, este es el nacimiento de Cristo, y no tienen ustedes, de hecho no podían hacer muchas cosas, porque al final el poder lo tenían ellos, la decisión la tenían ellos. Y esto es lo que viene, esta es la esencia de lo que del llamado a salir de Babilonia. Es el llamado literal. Ese llamado es muy importante que ustedes sostengan eso, porque este es el devenir, esta es la conclusión de los tiempos, y esto sigue establecido de manera literal. Este llamado hoy día está vigente, que nos salgamos de esa. Por eso los cristianos no deberíamos celebrar eso que llaman Navidad. Yo me salí de esa trampa. Yo no le rindo culpa al diablo. El que lo haga, bueno, pues lo hará sabiéndolo, lo hará cargando el peso de su conciencia. Pero indaguen, no crean en lo que yo les digo, crean en lo que ustedes ven, indaguen, busquen la verdad, no se limiten, no crean lo que yo les estoy diciendo. Yo no soy nadie para que ustedes crean ciegamente. Yo no le quiero a nadie, le impongo. Ahora yo sí le sugeriría que usted haga un balance. Vamos a averiguar esto. Hay muchas herramientas para uno estar informado, para uno estar consciente, para uno estar claro. Pero lo que pasa es que nos sesgamos y el sesgo nos abruma. Y no queremos, a mí no me importa, yo no quiero que se me reconozca sabiduría. Lo que quiero es que usted se salve, usted busque de Dios, que usted se someta a Cristo en esencia, que la paz de Cristo invada su corazón, llene su corazón. Yo no quiero que Luis Brí, el teólogo, el exégeta, el rabino, eso no me ayuda para salvarme. A mí no me importa. Eso, al final, eso no
no tiene sentido si no tengo la paz de Cristo en mi corazón. Sin la paz de Cristo en mi corazón, esto no vale la pena, esto que estoy haciendo aquí. Porque yo lo que quiero es que usted, como le reitero, le recapitulo, no crean en mí. Yo no soy nadie para que usted crea en mí. Usted tiene que quitarse el sesgo del yo y que la palabra misma sea lo que la palabra se revele ella misma. Yo lo único que he hecho para saber estas cositas es leer la Biblia. No, lo otro son cosas mero detalle. Y usted puede hacer lo propio, leer la Biblia y orarle a Cristo para que me ilumine y me capacite. Por eso quiero hacer este comentario, para que no se vea, porque veo que se salen algunos y creen, no, yo no tengo la verdad absoluta. Para nada, ni pretendo tenerla tampoco. Ni pretendo tenerla, no es mi objetivo. Eso no está en mi agenda. Yo hago estos estudios para que a partir de ahí comencemos un proceso de conocimiento, de indagatoria, y que usted pueda tener un referente para establecer su fe. ¿En quién usted ha creído? Usted ha creído en Dios, usted ha creído en Cristo. Y usted es cristiano. Como tal, usted tiene que vivir. Continuamos con el estudio. Para que no se me quede este detalle en lo relativo al disco solar. Y ellos con esto buscan una relación magnética, cósmica. Esto se da, esto es literal, se siente una influencia, pero usted sabe que esto es demoníaco. Aquí influyen fuerzas ocultas y ahí es que se viene estableciendo todo este sincretismo esotérico. Y ellos van adquiriendo, y esto se va enraigando. Por eso usted ve que esta gente operan porque esta gente se han desviado. Por eso le hago la mención de la diferente vertiente del culto a Saturno. Y hay algo importantísimo. Mire, científicamente se ha demostrado que el anillo de Saturno y la contraposición de Venus en su trayectoria y Júpiter hacen una especie como de triángulo que sirven de manto de cubrimiento de cortina a todo lo que ese anillo. Por ejemplo, el anillo de Saturno es un conjunto de roca que hacen como un magnetismo, y cuando llegan ahí entonces la absorbe. O sea, no, esto es como un bombardeo en el galáctico, y esto absorbe todo lo que está llegando. Interesantísimo este detalle. Este es el gran detalle. Ellos lo usan para sus planes oscuros, perversos, bien fundamentado. Por aquí nada está suelto. Nada es indiferente al plan divino. Nada, esto es tremendo. Y todo este bombardeo sería un bombardeo continuo al planeta Tierra. Entonces este anillo lo que hace sirve de receptor. Aleluya, esto es tremendo. Imagínense ustedes, este bombardeo de asteroides, de cuerpos extraños. Si no tuviera ese magnetismo ahí, ¿qué pasaría con la Tierra? ¿Y qué pasaría con lo que viene por el otro costado de Venus? ¿Y qué pasaría de lo que viene por el costado de Júpiter? ¿Qué constante? Métanse acá, luego busquen, indaguen, no se queden en la orilla. Todo eso está ahí. Nosotros no le estamos contando cosas por contárselas o porque queremos. No, a mí no me importa eso. Yo lo que quiero es que usted entienda que aquí hay una fuerza superior. El plan de redención para el hombre no está en manos del diablo, Señor lo reprenda. Está en manos de Dios. Y la tierra no le va a pasar nada, pero acuérdense que en el día de la ira caerán elementos ardientes y van a consumir. Caerán del cielo estrellas fulgurantes
Pero ya eso, oiga, ¿cuándo va a tener la libertad? La va a dar Dios. O sea, lo que le quiero dejar entender es que el control de todo el espacio está en manos de Dios, no está en manos del diablo. Eso es lo que ellos quieren hacer creer, con todo su culto y todas sus cosas, toda esa actividad paranoica. Bien fundamentado, lo han establecido muy bien, lo han establecido muy bien. Entrenle a un islamita con eso, vaya, dígale que eso es culpa al diablo, que estos son preceptos paganos y magia y ocultismo, que esto es imposición diabólica, vaya, dígale. Entonces, por un lado, desconocen todo lo establecido porque el cabalismo lo que busca es establecer la grandeza del hombre, eh, independiente de Dios, pero se someten entonces a la voluntad del diablo. Señor lo reprenda. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Muy interesante. Valor en esto, valor en esto. Este es el verdadero estudio. Voy a grabar los audios finales ya más adelante. Los audios de la influencia cabalística. Tenemos que tratar el caso de lo se hizo. Voy a grabar otro audio. Continuamos, vamos a tratar de hacer la conclusión ya del estudio. Y hicimos algunas menciones cuando hablábamos de cómo se comenzó ya a establecer en la edad, digamos que en los años 1500, tanto por ahí. Coincidencialmente coinciden los años, los tiempos de Cornelio Agripa y del establecimiento del emblema judío de la bandera judía, que la coge auge a partir de los Rothschild. Los Rothschild en alemán es escudo rojo. Y ellos, al comienzo su apellido era Anker Bauer, Mayer Anker Bauer. Ese era el apellido, pero como ellos comenzaron, dado ya la popularidad que tenía y venían, es sorprendente porque ellos eran satanistas, ellos no eran, uno entendía que lo que le correspondía por ellos ser, pues ellos fueron los creadores de los Illuminati. Dicen un jesuita, pero él no era jesuita, él era jesuita en función. Llamado me olvidó el nombre, voy a tener que anotar las cosas, pero fue en el 1770 y tanto cuando estaba abolida la orden de los jesuitas, que fue abolida en el año 1769, y ya eran aproximadamente, me parece que fue en el 76, 2 de mayo del 1776, que fueron constituidos los iluminados de Baviera. Adam Weishaupt es la persona. ¿Por qué tratamos el caso de la influencia de los Rothschild? Porque los Rothschild tienen la particularidad que fueron los que facilitaron la declaración de Balfour, y por eso se dice que es un estado creado a la sombra de la fe, y que es una mera no tiene que ver nada profético. Eso no es verdad. Entonces se cae el pacto exílico, que se establece a partir del capítulo 31 del libro de Jeremías, donde Dios promete que su pueblo será reunido de nuevo. Con amor eterno te he amado, y te reuniré como la gallina recoge su polluelo. Y también se cae en la profecía que declaran cuándo será el fin de esta maravilla, cuando se acabe el quebrantamiento del pueblo santo. Obviamente que se refiere a la unión del pueblo santo. Ahora bien, ¿cómo uno diría, bueno, pero entonces
intervino la maldad plena de mano de los Rothschild. Hay detalles con relación a lo que le decía de la intervención de una facción del satanismo, de la casa Rothschild. Son dos facciones. Acuérdense que el plan del sionismo no comenzó con los Rothschild. El plan del sionismo comenzó con Teodoro Herzl en el año 1800 tanto. 1880 por ahí, 82, comenzó el sionismo, el retorno a Sion, ese sentimiento de querer volver otra vez a su tierra, en ese momento ocupado por el Imperio Otomano, y comenzaron los asentamientos, comenzaron las colonias a llegar otra vez, que en un momento anterior a eso, en un momento no había nadie judío, eso era una ocupación musulmana por parte de los otomanos. Eso es importante, aunque miren, hay un detalle muy interesante, que generalmente para Dios cumplir su propósito intervienen diversos factores, no necesariamente porque hay que el control total, el control unigénito del universo corresponde a Dios. Acuérdense en el caso del rey Ciro. Ciro era persa y súbitamente Ciro se levanta y ordena: ¿quién de vosotros irá a Jerusalén y construirá casa para Jehová, el Dios del cielo? Se levantó Ciro, Dios usó a Ciro, Dios usó a un rey pagano. Y en un momento Dios llama también a Nabucodonosor mi pastor, a Ciro lo llama mi siervo. O sea, y eran reyes paganos. O sea, que todo está sujeto a la voluntad expresa de Dios. Eso es con relación a las declaraciones que aparecen por ahí, de que el Estado hebreo, un Estado Illuminati, un Estado masón, no menos cierto que funcionan en la corriente ultraconservadora de los házaros, una de las corrientes más beligerantes. En esencia practican el ocultismo, practican la cábala, son cabalistas. Esta es donde se da la segunda peregrinación de todos estos pseudo pastores al culto a la bobita. Un culto a Moloch. Entonces, eso es para que usted vea hasta dónde llega la influencia y hasta dónde llega la confusión. Cuando nosotros estábamos tratándole aquí el tema de la historia de los judíos, muchos se salieron porque esto era nuevo. Y cuando declaramos que no existió nunca un Estado palestino, era verdad. Y cuando establecimos claramente que el pueblo de la promesa, a través de los diferentes pactos que Dios estableció, pacto davídico, pacto abrahámico, o sea, un pacto para la perpetuidad. O sea, no puede ser que de repente se establezca el Estado hebreo y sea por mano de los satanistas. Y ahora, y si Dios lo usó, bueno, pues, que ellos colaboraron en la declaración de Balfour, sí es verdad. Sí es verdad. Que ellos sustentaron con su poder económico, eso es verdad. Pero no menos cierto es que anterior a la declaración de Balfour ya existía una colonia, existían colonias, porque ya se hubiese declarado el antijudaísmo, especialmente en España, y ellos estaban retornando. Ya a partir de la declaración de Balfour, ya en la declaración de Balfour, ya ellos tenían asentamientos, y ya ellos tenían condiciones agrícolas, y ya ellos estaban comprando la tierra a los árabes, porque la tierra que ellos poseyeron no fue que se la entregaron, ellos compraron esa tierra. O sea, que ellos compraron los territorios donde ellos viven. Eso es bueno que usted esté claro en eso, porque es que la historia hay que saberla contar, para no andar por ahí dando bandazos como andan los adventistas. Una pena, es un grupo sectario, lamentablemente. La profetisa que más profecía fallida tiene de todo estos liderazgos, porque
Ellos quieren establecer que usted es una profetisa, pero tiene influencia amazona, como su colega, el que lo indujo a ellos dos, el señor Miller, que fue el maestro de la iglesia metodista de ambos, de Charles Russell, y a Charles Russell se le demostró que él no sabía griego, y la traducción que él tiene, que ellos tienen hoy como sistema metódico de enseñanza, ellos lo tradujo del griego, pero él no sabía griego, y J.J. Roll lo llevó a juicio, y él perdió ese juicio, pero él como quiere su traducción de la Biblia, del griego supuestamente al español, cuando él no sabía griego, entonces no podía dar una traducción. Entonces hay tantos errores que hay. Pero le digo, hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque al final la influencia cabalística no va a confundir. Mire como ya todos estos pseudos apóstoles se han declarado a su tendencia y han omitido la gracia, porque que ya están influenciados. Ya usted no ve lo que establecen en su enseñanza doctrinal esta playa esta retahila de pseudo pastores, los Cash Luna y ese coro completo. Son conceptos totalmente cabalísticos. Analícelo para que usted se dé cuenta. Entonces esta es la influencia de toda esta gente. Disculpen, este audio se me hizo largo. Porque miren qué pasa, esta gente, conjuntamente con los artistas, ellos tienen una especie de hermandad, una especie de peregrinación como a la Cava. Y todo también tienen audiciones. Los líderes de ellos, los cabecillas de ellos, son agentes del Vaticano. Búsquese por ahí una información que hay de cuando Benny Hinn lo sorprendieron unos paparazzi en el Vaticano. Salía con una joven de la mano y que él dijo, no, yo trabajo en el Vaticano, Benny Hinn. Y ellos son de la corriente de Benny Hinn, todos son de la corriente de Benny Hinn. Benny Hinn y un africano, no vayan a pensar que es T.B. Joshua. T.B. Joshua tengo mucho tiempo analizándolo y el hombre trabaja con Dios. El hombre trabaja con el Espíritu Santo. Ese hombre se mueve en una dimensión poderosa. Ese hombre se mueve en la dimensión astral. Para hacer eso, no es todo el mundo que alcanza esa dimensión. La psíquico astral se mueve. Yo no lo voy a meter ahí porque no es el estudio. Hay detalles de esto que debiera, pero no estamos preparados para eso. Después en otro estudio vamos a hablar de eso, de la dimensión astral. Porque esto hay que contarlo como es, no podemos dejar detalles sueltos y no hay miedo. Entonces esta gente, la mayoría de los actores de Hollywood, esto es una especie como de camaradería. Todos peregrinan a este culto, al culto a Moloch, al culto a la bobica. Esto es una especie de Bilderberg y van todos están influenciados. Los actores de Hollywood, todo, usted ve la denuncia ahí de lo que se salen y lo castran para siempre. Y usted ve que le pasan cosas extrañísimas, le matan a la novia, se le muere un familiar, lo tildan de loco. Y usted ve la de Hugh Grant, Jim Carrey, Keanu Reeves, y son muchos. Todos tienen que estar en la línea, porque esto viene a partir de los ensayos de la programación MK Ultra y la Delta, que es la que le dan a los soldados. Esto va más allá. Por eso cuando nosotros contamos la influencia cabalística, tenemos que entender todo estos detalles para saber hasta dónde alcanza, cuáles son sus ramificaciones, para que no andemos por ahí a veces. Yo siempre se lo digo, averigüe y dague, para que usted tenga idea de lo que está pasando, hasta dónde llega la influencia del pecado, hasta dónde el hombre está controlando al hombre, y hasta dónde pretende el hombre dominarnos y someternos, porque ahora entonces opera el imperio de la maldad, de la iniquidad, que se manifiesta en la apostasía, en la confusión. Yo le hablaba en unos audios bien atrás de cómo la astrología interpreta el nuevo orden mundial. De ahí nace de la astrología, porque estamos en la constelación de Orión, y eso es muy bueno saberlo, y es preciso.
Y ellos saben que estamos en la dispensación de los juicios, cumpliendo la dispensación para establecer el gobierno de Cristo. Ellos lo saben y por eso se están apurando y por eso tienen la agenda para el desarrollo integral de la humanidad de la ONU, que tiene carta de ruta, tiene fecha, tiene plazos fatales para establecer el nuevo orden mundial. Ellos lo saben. Por eso están apurados y por eso te ve tanto levantamiento y tantas cosas. Por eso. Por lo que estamos enseñando aquí, por la influencia del diablo. Y esta gente están confundiendo todo el neoapostolado. Todos pertenecen a esa corriente. Pero tengan que hacer mucho cuidado, salir de Babilonia. Continuamos. Ya para concluir, vamos a tratar de concluir en este audio, para que luego procedamos ya. El que quiera preguntar, que pregunte. Y si el estudio fue de su agrado, pues gloria a Dios. Ya vamos a dejarlo aquí. Ha sido un estudio bien amplio. Se nos quedan detalles y veremos si los detalles que se nos quedan, alguna pregunta en particular, lo podemos hacer ya más a partir de mañana. Y la conclusión del estudio, ya entonces sería el sábado. Hay un detalle que yo siempre he querido tomar en cuenta, que es la influencia de esta potencia y cómo se da el holocausto, por ejemplo. Yo le hablaba de la influencia de la SS, que viene de la rueda solar, y de la esvástica, que es un símbolo de supremacía. Es sabido que Hitler fue adoctrinado por los jesuitas y que vino influenciado, una influencia bien pesada de los jesuitas y también de los escritos de Elena Blavatsky, la creadora del concepto teosófico. Y a su vez Elena Blavatsky adquiere su conocimiento de los libros ocultos que se le atribuyen al rey Salomón, que ya dimos algunos detalles y es muy probable que esos libros sean escritos del libro del rey Salomón. Y estos son los que inducen a Hitler a perseguir eso. Esto alimentó su estado de antijudío. Por razones obvias, cuando él estaba en la formación de su partido, el partido neonazi, él tuvo confrontación con los judíos. En este caso en el año 34 hubo un boicot a los productos alemanes de los judíos, que eran muchos, y él sintió eso, porque Hitler impuso su liderazgo a sangre, mató todos los líderes que le adversaban, todo lo mató. Se metía a la casa de madrugada y a todo lo mató, incluso los aliados. O sea, era algo despiadado, pero la tenía pendiente con los judíos. Y a partir de su adoctrinamiento, y Hitler fue programado y la influencia de Elena Blavatsky. Elena Blavatsky escribió libros como Isis sin velo, La voz del silencio. Y esta mujer era terrible. Esta mujer ella fue la emisaria de los taoístas, de los tibetanos, de los grandes hechiceros de la India. Llegó a alcanzar Suramérica, lo primitivo, la clase ancestral y todo esto. Entonces, dada la influencia de ella, de los escritos de ella y de los conocimientos que él había adquirido por los jesuitas y el movimiento que se da antisemita, antijudío, porque no es antisemita. Si fuera antisemita, estuvieran todo incluido, los iraníes, todos los hijos de Zen, pero no es un movimiento antisemita. Y esto se da concomitantemente con el movimiento prosionista, retorno a Sion. O sea, para que usted entienda lo que pasó, estoy haciendo un símil relativo a lo que pasó cuando Ciro. Lo mismo, o sea que Dios todavía tiene el control de todas las cosas. Y a partir de ahí entonces se desata la persecución, el holocausto, porque los judíos no se sometían, no tenían reglas, su regla era el Talmud. Y esta gente eran impenetrables. Y Hitler tenía sentimiento porque entendía que esta gente eran una amenaza.
porque esta gente tenían su cultura intacta. Y esta gente no se doblegaban, esta gente crecían, trabajaban, inventaban. Entonces todo esto vino junto, todo esto vino junto. Y de ahí entonces, pero todo esto tiene un propósito divino, que era la creación del Estado hebreo como nación, para cumplir la promesa del pacto exílico de Jeremías 31. Entiendan esto. Ya en lo adelante pudiéramos dar más detalles, vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo creo que ha sido un buen estudio. Ya ustedes harán la valoración, pero hasta aquí hemos tratado el estudio de los fundamentos cabalísticos y los judíos en Israel, en los israelitas. Hemos hecho un compendio de menciones y creo que lo hemos hecho, no sé, esperemos que regular. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Eterno. Y lo que nos falta ya lo agregaríamos en lo adelante. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga a todos, a los demás. Y gracias por la oportunidad. Y estamos a la orden.